Ustedes, hermanos, seguramente habrán dicho, pero si el hermano Luis Enrique por Zoom se ve más flaquito, ¿no? Disculpen, hermano, la pandemia nos ha afectado a muchos. Bueno, yo he venido aquí varias veces y efectivamente cuando estaba un poquito más delgado, hermanos, pero es la bendición del Señor. Bien, hermanos, yo les agradezco y agradezco de verdad a nuestro Señor por la bendición que nos da de permitirnos aprender de su palabra y también exponerla, ¿no? Y bendecir a la iglesia a través de ella. El Señor le ha agradado a Él utilizar a cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, como el pastor decía, igual siempre nos estamos preparando para ello y de una u otra manera lo que podamos hacer, decir en el nombre del Señor sea el que glorifique el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Bien, hermanos, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Sí, les invito a que podamos abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando el libro de Segunda de Corintios, hermanos. Y creo que nuestro Señor ha permitido, ¿sí?, que vayamos estudiando capítulo por capítulo, ¿no? Versículo por versículo, con el propósito de poder comprender y entender bien las Escrituras, porque muchas veces, efectivamente, cuando solamente cogemos una parte, a veces que está fuera del contexto, no se llega a entender y a comprender, y a veces podemos, como alguien decía por ahí, inventar un pretexto. Y el Señor ha querido que lo hagamos justamente de esta manera y a bendición de la iglesia. Bien, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 9, ¿sí? Vamos a leer del verso 6 hasta el verso 15. Segunda de Corintios, capítulo 9, del verso 6 hasta el verso 15. Dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo voy a leer en la versión NBI, hermanos, ¿sí? Ustedes, la mayoría creo que tiene Reina Valera, pero ahí me siguen en la lectura, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Es la palabra del Señor, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante, y quiero mencionarles algo, hermanos. Muchas veces, ¿sí?, poco se habla en nuestras iglesias sobre la importancia que es que cada uno de nosotros podamos dar, de ofrendar, ¿sí? Y es que a veces la mala fama que las iglesias hoy en día han obtenido
por algunas otras iglesias que se han enfocado netamente en el dinero y no hay más en la iglesia que pedir dinero y que la gente empiece a dar, ¿no? El siembra tu semilla para que coseches, ¿no? Ese mal dicho, ¿ok? Y muchas veces eso, hermanos, a nuestras iglesias y a los pastores y a los líderes ha hecho de que no intentemos o no procuremos hablar de ese tema para que no caigamos en ese pensamiento, ¿no? Porque si nosotros tenemos una crítica muy interesante en decir, ¿no? La iglesia de la prosperidad. ¿Cuál es el propósito de ellos? Pedir dinero, ¿sí? Radica en eso, pedir dinero. Entonces, como nosotros como iglesia no queremos caer en eso, a veces nos hemos limitado a hablar o hablar en voz baja nada más para que los hermanos no se sientan mal y piensen que les estamos pidiendo dinero. Pero mis hermanos, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo habló de la importancia del dinero mucho. Y creo que eso tiene una repercusión en la iglesia y es lo que justamente el apóstol Pablo, en beneficio de la iglesia, de la evangelización y de la extensión del reino de Jesucristo, quiere hacer saber a la iglesia de Corintios la importancia de dar. La importancia de desprendernos, ¿ok?, de lo que tenemos para poder dar al Señor. O de dar de lo que ya hemos sido bendecidos, mis amados hermanos. El título de nuestro tema del día de hoy es el siguiente: el gozo de ofrendar generosamente y con propósito. ¿Sí? El gozo de ofrendar generosamente y con propósito. Y hemos leído, ¿sí?, 2 Corintios 9, del 6 al 15. Y como preposición, hermanos, tenemos lo siguiente. Dice, los miembros de la iglesia de Dios están llamados a ofrendar. Pero la manera de poder hacerlo, lógicamente, tiene que ser generosamente, con alegría y entendiendo el propósito por qué damos. ¿Por qué ofrendamos? ¿Sí? Esto, efectivamente, en obediencia, porque, de hecho, esa acción glorifica a Dios. El ofrendar glorifica a Dios. John Piper escribió un artículo. John Piper es un predicador, es un pastor de Estados Unidos, y él en uno de sus artículos escribió algo muy interesante, hermanos, y dice lo siguiente: lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo repito para que se pueda comprender. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Cuando escuché esto me pareció muy importante, hermanos, de verdad, que me hizo pensar un poco. Y es que muchas veces pensamos, hermanos, que lo que tenemos, ¿sí?, es solo para nosotros, para el disfrute de nuestra vida, y a veces solamente pensamos en ayudar con lo que podemos, y cuando estamos en la iglesia, lo necesario, y pensando solamente en hacer una ayuda mínima, como una limosna. Y hoy vamos a entender que eso no es así, hermanos. ¿Sí? Hoy vamos a ver la relevancia y la importancia que tenemos como iglesia, ¿sí?, al dar y al ofrendar. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy, y lo tienen ahí en el boletín también. ¿Sí? El primer punto es una ofrenda con propósito. El segundo punto es ofrendando en cualquier circunstancia. Y el tercer punto es una ofrenda generosa glorifica a Dios. ¿Sí? Una ofrenda generosa glorifica a Dios. Leamos entonces, empecemos con la lectura, verso 6, hermanos, ¿sí? 2 Corintios, capítulo 9, el verso 6. ¿Sí? Vamos a leer el verso 6 y el verso 7, y miren lo que dice la palabra del Señor. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia,
en abundancia cosechará. En otras versiones, en su versión dice generosamente, amén, ¿sí? Dice generosamente. Verso 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría o al dador alegre. Hermanos, quiero que se fijen la importancia que Dios le da a aquel que está dispuesto a dar con alegría y hacerlo de manera generosa. Dice que Él ama al dador alegre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál sería lo contrario? Que no ama al que no lo hace con alegría. Aquel que a regañadientes dice, bueno, llegó domingo, hoy tengo que ofrendar a Dios. A ver, voy a contar 10, 20, 30 céntimos. Ya, listo, ¿no? Y a veces lo hacemos con dolor, ¿no? O porque es por cumplimiento. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos, ¿sí?, que hacerlo con alegría, efectivamente, muestra que el Dios nos ame en gran manera. Pero no solamente eso, hermanos, sino que lo que la iglesia tiene que entender es que cuando ofrendamos hay un propósito. Y este propósito tiene que estar calado en conocimiento en nuestro corazón, ¿sí? O sea, la iglesia cuando da no es, bueno, voy a dar porque tengo que dar, sino voy a dar porque sé cuál es el ministerio del evangelio, porque sé cuál es, en este caso, el trabajo que se realiza dentro de la iglesia. Y quiero mencionarles 3 aspectos, los cuales se consideran dentro de este punto, que se consideran para conocimiento de por qué damos, por qué ofrendamos, hermanos. El primero de ellos, ¿sí?, es sostener el ministerio de la iglesia. ¿Sí? El primero es sostener el ministerio de la iglesia. Y para esto quiero que me acompañen al libro de Primera de Timoteo 5:17. ¿Sí? Primera de Timoteo 5:17. ¿Todo lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Me siguen con la mirada ahí, hermanos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Verso 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, dentro de la iglesia existen personas que pueden estar laborando y trabajando para el ministerio, en la evangelización, trabajando en el pastorado, trabajando en muchas cosas que son de bien, en este caso para la iglesia. Y es cierto, ¿no? O sea, nosotros como comunidad, como miembros, vemos ese trabajo, vemos el resultado de ese trabajo, y creo que ese es uno de los puntos que tenemos que tener en consideración, el por qué damos. El segundo punto por el cual nosotros también tenemos que ofrendar, tenemos que dar, es para la expansión del evangelio. ¿Sí? Para la expansión del evangelio, el evangelismo, las misiones, hermanos. Y aquí hay un punto importante que de repente en nuestras iglesias, ¿sí?, muchas veces tenemos que, desde el liderazgo, pensar, repensar, ¿sí?, cuál es la manera en que como iglesia estamos actuando o funcionando. Estamos impactando con el propósito de extender el reino de Dios a través de la evangelización, del formar misioneros para enviarlos a otros lugares, de sostener a otros misioneros que puedan estar en otros lugares. Nosotros aquí conocemos a nuestro hermano Paul, ¿verdad? Paul Turner, lo conocemos. ¿Okay? Él es misionero, ¿no? Él está aquí trabajando, en este caso, como misionero. No sé si muchos han conocido a la hermana Margarita también, ¿no?, que en un tiempo, bueno, ahora ya está en Inglaterra y que estuvo un tiempo aquí. Y hay muchos hermanos aquí en el Perú que vienen de otros países a predicar el evangelio. Hermanos, y a veces no se necesita salir del país. Hay hermanos que hoy pueden estar en otros lugares, ¿sí?, enseñando, predicando por un tiempo. Algunos pueden estar mucho más, efectivamente, pero ellos necesitan que les solventemos, que la iglesia lo sustente, porque si no, ¿quién, hermanos? Un misionero que va a otro país a hacer misiones y se pone a trabajar, no tiene sentido, ¿correcto? Porque
su objetivo, su propósito es llevar el evangelio. Entonces ahí es donde la iglesia, ¿sí?, como iglesia tenemos que pensar qué trabajo estamos haciendo, qué estrategia estamos considerando para este propósito. En este caso, la expansión del evangelio a través de las misiones, como puede ser uno de ellos. O hermanos mismos de aquí de la iglesia que quizá puedan salir a evangelizar también, ¿no? ¿Sí? Es uno de los puntos. Y esto lo vemos, hermanos, reflejados en Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios 9, 7, ¿no? Vamos a ver ahí, Primera de Corintios, capítulo 9. Hemos pasado ya por ahí también, hermanos, con nuestros estudios. Permítanme un segundo, ahí está. Dice la palabra: dice la palabra del Señor: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Veamos también el verso 14, vamos de frente al verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y hermanos, eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuándo vamos a dar? La palabra del Señor nos decía, ¿no? Nos decía que si nosotros vamos a dar, en el verso 6, volvemos a 2 Corintios 9, si vamos a dar, dice que lo hagamos con generosidad. Pero dice algo importante, dice, si sembramos escasamente, ¿qué quiere decir escasamente? Si nos limitamos, ¿no? O sea, voy a dar lo que me sobra. Voy a dar, lo que hoy quiero dar, de repente sin pensar. Dice, si yo siembro escasamente, dice que la cosecha también será escasa. Hermanos, llevémoslo a la práctica, a lo que justamente acabamos de ver en este punto 2. Si yo sé que la palabra manda que vayamos a predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura, ¿cómo pretendemos, hermanos, llegar a que el evangelio se extienda y que la gente conozca a Dios si yo no estoy dispuesto a trabajar para ello o no estoy dispuesto a dar para ello? Entonces, si yo quiero que más gente conozca de Dios, efectivamente yo tengo que tener como responsabilidad el dar para que esta obra sea. Porque yo puedo ser misionero, ¿no? Si yo soy misionero, efectivamente la iglesia a mí me va a sostener. Pero si yo no soy misionero, yo tengo que buscar quiénes son los que están cumpliendo esta misión y saber efectivamente dar para que se llegue a cumplir este propósito. Porque eso es lo que queremos. Entonces, en base a lo que nosotros deseamos y anhelamos de la extensión del reino, es la manera también en cómo nosotros vamos a dar. Pero esto se refleja, mis hermanos, en el amor que tenemos a Dios. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos conozcan de Él. Que nadie se pierda. Y que dice que todos vengan en arrepentimiento. Hay mucha gente que aún no ha escuchado de la palabra del Señor. Porque faltan obreros para la mies. Dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y es que efectivamente, es por eso que en algún momento cuando escuchamos de la labor de un pastor, de la labor de liderazgo dentro de la iglesia y el trabajo que demanda, a veces pareciera que es simple, pareciera que es fácil, pero no, hermanos. Imagínense una persona tener un teléfono y escuchar los problemas de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Al pastor ahí seguramente en la semana muchos hermanos, o a veces visitar, o a veces ir, alentar, animar, motivar, ¿no? Es un trabajo, hermanos, ¿sí? Es un trabajo fuerte, pero es lo que el Señor ha establecido y la manera en cómo fortalecemos la iglesia, la preparamos para que también podamos llevar a cabo con los líderes o con las personas que ya están preparadas para anunciar el evangelio. Y el tercer punto ahí, hermanos, ¿sí? Ofrendar también para ayudar a los pobres. Justamente es lo que se está relatando aquí,
¿no? Lo que el apóstol Pablo quería hacer. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? ¿Por qué Pablo estaba diciéndole a la iglesia de los Corintios que tendría que preparar su ofrenda y estar lista con su ofrenda para qué era? Ya lo habíamos visto en la prédica anterior, ¿correcto? Había necesidad. ¿Quién tenía necesidad, hermanos? A ver si se acuerdan. ¿Quién tenía necesidad? La iglesia de Jerusalén estaba pasando por dificultad y no tenían lo necesario. Entonces, las iglesias iban a dar una ofrenda para apoyar. Y efectivamente, esta necesidad era porque muchos de los hermanos eran pobres, ¿no? Porque no tenían el dinero necesario, ¿sí?, para poder solventarse, y es por eso que les iban a ayudar. Entonces, hermanos, no se olviden de esos 3 puntos. El propósito por el cual la iglesia, cada uno de nosotros como miembros vamos a ofrendar, es para sostener el ministerio de la iglesia, para la expansión del evangelio y para ayudar, en este caso, a los pobres o a la iglesia que lo necesita. Y no hay que confundir, hermanos, el dar una limosna, ¿sí?, con dar nuestras ofrendas. ¿Sí? Es diferente. Yo puedo ir y dar 1 sol, 2 soles a las personas que están en la calle o ayudarlos con algo. Eso lo puedo hacer en mi generosidad y amor que yo hago con cada uno de ellos. Pero con la iglesia, ¿sí?, con el pueblo de Dios, ¿ok?, hay una responsabilidad mayor. Y es justamente lo que se demanda, la frecuencia, ¿no? Que haya frecuencia en que podamos dar. No cuando se presenta la situación, sino cuando corresponde. Y la palabra de Dios nos dice que cada primer día de la semana, ¿sí?, se reunía la iglesia y dice que presentaban sus ofrendas y daban sus ofrendas a Dios. Un punto importante, hermanos, que les quiero mostrar aquí. Dice: Dios espera que demos nuestra ofrenda generosa y abundantemente, ¿sí?, pero al hacerlo no con tacañería, ¿sí? No con tacañería. Hermanos, yo sé que a veces suena un poco fuerte, pero es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿ok? Y es lo que justamente Dios quiere que nosotros hagamos. Ser generosos, ¿sí?, hacerlo con alegría, no limitándonos, porque sabemos que lo hacemos para la gloria de Dios. Pero, hermanos, una de las cosas que nos limita el poder dar es porque no entendemos por qué damos. Pero hoy que estamos entendiendo y conociendo el por qué damos, el por qué ofrendamos, creo que eso debe llevarnos, ¿sí?, a que nuestro corazón, ¿ok?, en ese entendimiento pueda decidir y decir: en obediencia voy a dar. Y es lo que pasaba, hermanos, con algunas de las iglesias, y ahorita lo vamos a ver con las iglesias de Macedonia, ¿sí? Lo vamos a ver. Entonces, hermanos, la actitud del corazón es más importante de la cantidad que estamos dispuestos a dar, ¿sí? Nuestro corazón tiene que estar dispuesto, ¿ok? No importa el monto, hermanos. No importa si yo tengo 10, 20, 30, 50, 1000, 2000 soles. No importa el monto, es la actitud que hay en nuestro corazón al momento que vamos a ofrendar, ¿sí? En este primer punto. Ese es lo que podemos resaltar aquí. Hermanos, otro aspecto importante, ¿no? Reflexionando de este primer punto, dice: lo que hacemos con nuestro dinero es una manifestación de dónde se encuentra nuestra vida, nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra libertad. Nuestra libertad. ¿En quién hemos creído? ¿En quién nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza? Entonces, ¿cómo estamos administrando nuestro dinero? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esto es para reflexionar, hermanos, y como iglesia estamos llamados a ello. Dice la palabra del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Miren, es una bienaventurado, dice, ¿no? Bienaventurado, dice la palabra del Señor. Y eso es lo más maravilloso. Ese es nuestro punto número 1, hermanos. Vamos ahora a nuestro punto número 2. ¿Sí? Vamos ahora a nuestro punto número 2. Vamos a
a leer aquí del verso 8. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Verso 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. En acciones de gracias a Dios. Aquí, hermanos, hay un punto importante que podemos rescatar. Y es que, de hecho, esta primera parte, cuando empieza a decir en el verso 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Y es que nosotros vamos a encontrar aquí, hermanos, un propósito importante, que el por qué Dios nos bendice. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual Dios ha permitido bendecir a algunos más? ¿Sí? Porque nosotros sabemos, ¿no? Hay algunos en la iglesia, en nuestras iglesias y en la sociedad, algunos que tienen más y hay otros que tienen menos, ¿sí? Y es natural, es normal, ¿ok? Pero Dios, ¿por qué ha permitido? Si nosotros miramos a nuestra vida, ¿por qué ha permitido que Dios nos bendiga con un poquito más, quizá, que otros? ¿Es para vanagloriarnos? ¿Es para que nosotros podamos malgastar esa bendición? Y aquí nos vamos a dar cuenta de la importancia que Dios permite, justamente dice, ¿no? El verso 8, ¿no? Nuevamente lo repetimos, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde para ustedes. Entonces, hermanos, aquí encontramos algo importante. El propósito de tener un poquito más, cómo se tiene que mostrar en resultado, entendiendo, ¿sí?, la necesidad de la iglesia, la necesidad de la evangelización y la necesidad de aquellos hermanos que necesitan, ¿sí? Es que nosotros, si recibimos, podamos dar. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos, aquí? Que cuando nosotros, si tenemos un sueldo, que hoy nos permite dar un monto, ¿no? Perfecto. Pero pasa un año y 2 años y nosotros subimos de puesto, tenemos un sueldo un poquito más elevado, ¿seguiremos dando lo mismo, hermanos? La lógica es que deberíamos dar más, ¿no? Dar un poquito más. Y eso es justamente el que nosotros podamos entender. Entonces, el que nosotros demos demanda también de que podamos hacerlo. Mientras más bendecidos somos, también más podemos bendecir. Entonces, justamente el Señor permite, hermanos, si a ti te han aumentado tu sueldo, ¿sí?, o te han subido de puesto y tienes más dinero, no pretendas de seguir extendiendo el evangelio con el mismo monto que dabas antes. También considera de que si Dios te ha bendecido más, muestra esa generosidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, y aquí quiero que podamos recordar algo importante. Nosotros habíamos visto, ¿sí?, en la prédica anterior, lo que estaba sucediendo con la iglesia de Macedonia, ¿sí? Las iglesias de Macedonia. ¿Qué es lo que había pasado? Ellos también estaban pasando por una gran pobreza. Se podría decir, hermanos, extrema pobreza. De verdad, es como que si nosotros de repente, el año pasado fui a visitar a un pastor amigo mío que está por
Manchay, ¿sí? Manchay, pero Manchay, esa parte en donde de verdad se ve mucha pobreza. Y justamente un amigo, ya no está ahorita ahí, pero en ese momento estaba ahí. Cuando yo llegué, efectivamente se veía la pobreza del lugar y de la zona, ¿no? Y uno puede decir, bueno, como los hermanos ahí son pobres, ellos requieren ayuda, ¿correcto? Es lo lógico. Pero, mis hermanos, en esa pobreza de repente de la iglesia o de los hermanos que podían estar ahí, ¿no? Había generosidad. Y lo que sucedía y lo que pasaba con las iglesias de Macedonia, cuando el apóstol Pablo, ¿sí?, da a entender a los corintios y les dice, tomemos en consideración el mismo carácter, el mismo espíritu, la misma decisión, la misma emoción y el mismo gozo con que los macedonios le dijeron, apóstol Pablo, no nos digas que no vamos a ofrendar. Nosotros lo vamos a hacer. Queremos también ayudar a la iglesia de Jerusalén. Hermanos, en su pobreza, porque a veces nos excusamos y decir, bueno, como no tengo, como yo soy bajo de recursos, entonces no doy. Y no, hermanos. La importancia de poder dar nos lleva a no considerar la circunstancia. No hay circunstancia que nos limite a poder dar. ¿Se acuerdan de aquella viuda, la viuda pobre? Dice que dio lo que tenía. Y Jesús dijo, ¿no?, al resto que había dado, les dijo, ¿no?, ustedes han dado de lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo lo que tenía. Y eso es lo que es considerado como más y grande valor delante de Dios. Entonces, hermanos, no importa la situación. Y es que vemos en las iglesias de Macedonia el gozo de dar aún con sus limitaciones, hermanos. Pero daban. ¿Sí? Pero daban. Me hace recordar un poco, hermanos, y les cuento esto como una anécdota. Mi esposa, ¿sí?, y algunos de ustedes la conocen, ella viene de Arequipa, ¿sí?, o es de Arequipa, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el tiempo en que estábamos de novios, hermanos, ¿sí?, yo iba para Arequipa, ¿no? ¿Sí? Y ella asistía a una iglesia, y ella sabe, era una iglesia muy humilde. Una iglesia con no los recursos necesarios. Era como un pueblo joven en donde estaba la iglesia. El local era alquilado, hermanos, ¿sí? Gracias a Dios aquí tenemos un local propio, ¿no? ¿Sí? El local era alquilado, ellos pagaban alquiler y los hermanitos se reunían ahí, ¿no? Y normalmente en el centro, pues las otras iglesias tenían hermanos que podían sostener, pero en este lugar yo notaba, hermanos, que la iglesia no podía como que sostener, pero hermanos, sí ofrendaban, sí daban sus diezmos, ¿no? Allá se considera también como los diezmos, pero hermanos, yo recuerdo que a mí, todas las veces que yo iba, yo compartía la palabra del Señor, ¿no? Va a venir el hermano Luis Enrique, decía, ok, hermanito, para que predique, por favor, ¿no? Y hermanos, yo encantado. Hermanos, yo cuando predico la primera vez, después viene la hermanita tesorera, que era Elenita, ¿no? Elenita, de parte del pastor, me dice, hermanito, y me da un sobrecito. No, hermanita, le digo, o sea, no, más bien, no se preocupe, hermana, de verdad. Hermano, por favor, recíbalo. Es del amor de la iglesia. Hermano, no sabía qué decirle ahí. Yo me seguía como que cerrando a no recibir, porque en realidad no necesitaba, hermanos, ¿no? Porque lo estaba haciendo en amor. Pero como me estaban dando en generosidad, yo vi, hermanos, que igual de lo que se había recogido de las ofrendas del día, ellos estaban queriendo considerar y darle valor a quien había predicado la palabra. Ojo, no es porque yo lo necesito y porque yo quiero, pero entendí que había generosidad en ellos y yo no podía despreciar su generosidad. Y tuve que recibir, hermanos. Lógico, ya después ya uno ve qué es lo que hace con ese dinero, ¿no? Pero, de hecho, es el amor que se veía en ellos aún con las limitaciones. Entonces, hermanos, yo justo veo la importancia aquí, ¿no?
no importa la situación, no importa la circunstancia por el cual la iglesia puede estar pasando, aún en medio de todo ello, esté dispuesto a dar. Porque ya entendimos que no importa el monto. No importa el monto, solo que la actitud de nuestro corazón. Y los macedonios, hermanos, o sea, la iglesia de Macedonia llegó a entender, ¿sí?, cuán importante era Dios y cuán importante era el evangelio de Jesucristo, su evangelio, porque esto tomaba trascendencia en sus corazones para actuar de esa manera, para poder estar dispuestos a dar, para poder hacerlo sin ninguna limitación. Entonces, hermanos, vemos aquí puntualmente, y lo que acabo de decir quiero repetirlo en esta frase que lo escribí, hermanos. Dice: el evangelio de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva de los hermanos, ¿sí?, esa perspectiva que tenían acerca del dinero, y donde se centra el verdadero gozo y la verdadera riqueza, ¿sí? ¿Dónde está realmente la verdadera riqueza? Dice un verso de la palabra del Señor, dice: donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, ¿sí? Donde está nuestro tesoro y está nuestro corazón. ¿Y por qué hace referencia al tesoro? Porque la mayoría de la gente le da mucho valor al dinero, ¿sí o no? ¿Sí? Mucho le da mayormente esta relevancia al dinero. Leemos el verso 9, dice: como está escrito, repartió sus bienes a los pobres, entre los pobres, y su justicia permanece para siempre. Hermanos, este es un verso, ¿sí?, que está en el libro de los Salmos, 112, verso 9, si no me equivoco, lo vamos a leer, ¿sí? Salmos 112, verso 9. Dice así, dice la palabra del Señor: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Hermanos, aquí se muestra de una persona, de un hombre que estaba dispuesto, ¿sí?, que estaba dispuesto a repartir y a dar justamente a los pobres, y hacerlo, ¿sí?, y hacerlo con toda generosidad, y hacerlo, ¿cómo puede decir con esta palabra? Y hacerlo con mucho desprendimiento, ¿no? Hacerlo, o sea, desprenderse y saber hacerlo. Y justamente se muestra aquí como uno de los puntos importantes, y esto fortalece a lo que dije inicialmente. El que Dios ha permitido que nosotros podamos ser bendecidos con más es para que también demos más y podamos bendecir a quienes lo necesitan. La muestra de gratitud, ¿sí?, la muestra de gratitud con la que nosotros recibimos las bendiciones de Dios, hermanos, nos debe llevar a dar en cualquier circunstancia y con acciones verdaderas de generosidad y gracias a Dios, ¿sí? Puntualmente esto es lo que resumimos en este segundo punto, hermanos, de ofrendar en cualquier circunstancia y de hacerlo verdaderamente como corresponde. Vamos al tercer punto, hermanos. Y el tercer punto nos dice: una ofrenda generosa glorifica a Dios. Una ofrenda generosa glorifica a Dios. Mis hermanos, muchas veces el accionar o la acción de cada uno de nosotros de dar nuestras ofrendas, ¿sí?, lo tomamos como si no fuese un cumplimiento de obediencia a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y a veces pareciera que es algo más nuestro, o sea, de lo que nace de nosotros, ¿no? Bueno, voy a dar. Hoy doy, mañana no doy, o este mes no doy, pasan 6 meses, recién voy a dar. Y a veces pensamos, hermanos, que estamos haciéndolo esporádicamente, ¿no? Pero Dios
quiere que en obediencia nosotros lo hagamos con constancia, ¿sí? Regularmente, cada domingo, ¿no? Lo que dispone nuestro corazón, pero hacerlo regularmente, hermanos, ¿sí? Regularmente. Entonces, esto es una forma de obediencia, ¿sí? Una forma de obediencia. Porque, de hecho, para cada uno de nosotros va a ser de buen testimonio. Una iglesia, hermanos, que está fortalecida, una iglesia que verdaderamente alimenta, en este caso, al ministerio, que provee para todos los aspectos importantes de nuestra congregación. De hecho, que va a estar, va a tomar la relevancia en ver sus frutos. Entonces, es testimonio para cada uno de nosotros. El que nosotros podamos dar muestra el testimonio del amor hacia Dios, ¿sí? No solamente, hermanos, con ser amicales, con ser buena gentes, sino también en cuán dispuestos estamos para poder hacerlo, entendiendo que estamos obedeciendo a Dios, ¿sí? Porque lo hacemos, en este caso, con obediencia. El ofrendar da buen testimonio de generosidad, afecto y gratitud a Dios y muestra nuestra alabanza y adoración, porque cuando lo hacemos, hermanos, estamos adorando a Dios. Cuando lo hacemos, estamos glorificando su nombre, porque hemos entendido, hemos comprendido la relevancia del Evangelio de Jesucristo, aquel que ha cambiado nuestros corazones, aquel que ha transformado nuestras vidas. Tanto los que dan como los que reciben deben entender que la gracia de Dios es la fuente original de donde emana toda cosa buena. La gracia de Dios, hermanos, por la bendita gracia de Dios. Leemos del verso 12 al verso 15. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en las abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia de ustedes. Acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Bendito sea Dios por ese maravilloso don que nos ha dado. Hermanos, y un punto que no quiero dejar de lado es, ¿qué pasa si soy de aquellos que doy mucho? Tengo mi empresa, tengo mi negocio quizá, y doy una muy buena cantidad. Puede llegar un punto, mis hermanos, puede llegar un punto en que nosotros nos vayamos a orgullecer por lo que damos. Y esto también es importante, ¿sí? Nos orgullecemos por lo que damos y a veces pensamos incluso que la iglesia depende de mis diezmos o de mis ofrendas. Y esto me lleva incluso, ¿sí?, a mirar por encima al pastor, a los líderes, o me lleva a tener una opinión, o me lleva a hacer algo distinto. El Señor quiere que nos cuidemos de esto. Quiere que nos cuidemos porque, de hecho, ¿sí?, ya nuestro corazón está desenfocado del propósito que habíamos visto en el primer punto, ¿sí? Entonces, cuando vamos a dar, hermanos, no importa el monto, ya dijimos, sino nuestro corazón. Entonces, si damos mucho, tengamos cuidado con que no haya orgullo en nuestro corazón, ¿sí? No haya orgullo en nuestro corazón. Porque lo que hemos recibido viene de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Y damos porque Dios nos dio. Dios ya nos bendijo y nos toca bendecir. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 4, y ya vamos a estar terminando, hermanos. Primera de Crónicas,
capítulo 29. Y el verso 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Dios nos ha dado todo, hermanos. Y quiero que pongamos en la reflexión aquí. ¿Qué fue lo más precioso que nos dio Dios, hermanos? ¿Qué nos dio? Aparte de la vida, nos dio a su único Hijo. Se desprendió en amor, hermanos. Y fue la mayor ofrenda que Él pudo haber dado, porque lo llevó a la cruz. Para que ahí en la cruz, hermanos, pueda redimirnos, salvarnos, justificarnos y mostrarnos su bendita y preciosa gracia. ¿Tuvo limitaciones Dios al darnos a su Hijo? No. ¿Lo hizo con tristeza? Bueno, ya pues les voy a dar a mi Hijo Jesús. No. Dice que lo hizo con amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. ¿Sí? Y lo dio. Es la mayor muestra de amor que vemos reflejado ahí, hermanos. El dar. Si Dios pudo dar a su Hijo, hermanos, ¿cómo nosotros nos vamos a limitar en dar una ofrenda? ¿Sí? Para el Evangelio del Señor, para su iglesia. Que nada nos pueda limitar, hermanos, con ello. Y es que las ofrendas no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con la perspectiva que tenemos de la gracia de Dios en Cristo y en el Evangelio. Y repetimos el verso que decía: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que el Señor bendiga a la iglesia, hermanos, y que el Señor nos ayude a poder responder de esa manera, en obediencia, en fe, con generosidad y con alegría. Y esto resume justamente cómo es que tenemos que actuar al momento de dar. Con gozo, hermanos, con gozo, ¿sí? Con gozo. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor agradeciendo por este tiempo. Amado Dios, te damos las gracias en esta preciosa mañana, tu día, Señor. Nos acercamos delante de ti agradeciéndote por tu palabra. Bendito Señor, gracias por habernos mostrado la importancia que es acercarnos delante de ti en obediencia y poder dar esa ofrenda, Señor, que es el resultado de la bendición que tú nos has permitido tener o obtener. Y es que, Señor, te damos por lo que tú ya nos has dado y que eso sea, Señor, una constante en nuestra vida. Bendito Dios, que podamos seguir entendiendo y comprendiendo de tu Evangelio, para que nada pueda limitar, Señor, que podamos ofrendar y hacerlo con alegría. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a tu pueblo, Señor, y fortalécenos cada día. La gloria y la honra sea para ti en todo tiempo. Amén y amén. Gracias, Señor.